Buenas tardes a todos ustedes. Nos acompañan a esta sesión de retos del sistema de salud después de la emergencia sanitaria COVID-19. Algunas instituciones que me voy a permitir presentar. Nos acompaña el doctor Andrés Martínez Moscoso, perteneciente a la Universidad de Cuenca, Ecuador. Él nos estará hablando sobre el tema de fortalecimiento del estado de bienestar como reto para el derecho de la salud. También nos va a acompañar la doctora Silvia Lerma Partida, de la Universidad de Guadalajara. La doctora abordará el tema de los retos de crear servicios y programas de atención a grupos vulnerados, incluyendo a los adolescentes. Y en la última participación tenemos al doctor José Francisco Muñoz Valle, también universitario, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con el tema Salud, importancia de la sala de situaciones de salud ante el COVID-19, aspectos bioéticos. Bien, antes que nada quiero darles una bienvenida a este foro que organiza la Red Internacional de Derechos Humanos y Derechos Internacionales, con especial atención a derechos humanitarios. Y por lo tanto, esperemos que esta charla que vamos a entablar pues se establezca de una manera fluida y muy sintética, porque tenemos 20 minutos cada panelista para hacer su interlocución y su presentación. Y me voy a permitir en primer espacio presentar al doctor Andrés Martínez Moscoso. El doctor es PhD en Derecho del Programa de Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad de Alicante, España, máster universitario oficial de Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, España. Es profesor titular y director de posgrados e investigaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, así como coordinador del grupo de investigación Water Law and Management Laboratory. Tiene decenas de publicaciones en revistas indexadas y ha sido consultor nacional e internacional en temas relacionados con el derecho público, la gestión del agua y el derecho ambiental. Bien, doctor, esta es una semblanza muy extractada del doctor Martínez Moscoso, y a continuación lo dejo con el tema fortalecimiento del estado de bienestar como reto para el derecho a la salud. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo cordial a quienes me acompañan como panelistas, doctor Muñoz Valle, doctora Lerma Partida, y a usted un cordial saludo, estimado doctor Galindo García. Quiero agradecer a la doctora Evangelina Lozano de manera particular por la invitación que nos ha hecho, y por supuesto a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En mi exposición yo me quiero referir de manera puntual a 3 temas que los voy a desarrollar en el tiempo que se me ha sido asignado. El primero es hacer una referencia específica sobre el derecho a la salud y sobre todo cómo se ha enfrentado desde la perspectiva del derecho internacional y de los derechos humanos respectivamente. Después me concentraré de manera particular en cuál ha sido la propuesta que se ha hecho de manera particular a nivel interamericano y haré una referencia particular a la Declaración 120 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al COVID-19 y a la obligación que tienen de manera particular los estados en este sentido. Y por último, por obvias razones, me voy a referir a las particularidades del caso ecuatoriano en relación a cómo se puede ver que la falta de fortalecimiento del estado de bienestar puede traer a la vez también problemas en atención de manera particular a la pandemia. Uno de los referentes a nivel internacional desde la perspectiva del debate y uno de los intelectuales de moda es Yuval Harari. Y Yuval Harari hace un planteamiento bastante particular en relación a cómo desde la visión internacional se tenía que enfrentar a la crisis. Al tratarse obviamente de una pandemia, lo lógico hubiese sido que se lo puede enfrentar desde una perspectiva asociativa, desde una perspectiva en la cual la comunidad internacional
pueda dar una respuesta articulada. ¿Cuál ha sido, al contrario de lo que pensábamos que hubiese sido la lógica? El contrario, ha sido una situación más bien desde un punto de vista personal de paranoia y obviamente una articulación más bien desde el punto de vista soberano de cada uno de los estados, sin pensar desde el punto de vista de la complementariedad y obviamente desde un enfoque comunitario. En esto es importante referirnos desde la perspectiva del derecho internacional. En el área del derecho a la salud, una de las respuestas que dieron los estados en el siglo pasado fue precisamente la creación de un organismo internacional que se encargue obviamente de dar una respuesta en los casos relacionados con salud. Me refiero de manera particular, como ustedes entenderán, a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, uno de los problemas que se han presentado, sobre todo desde la forma a través de la cual supieron manejar y sobre todo dar una respuesta individual cada uno de los estados, fue más bien buscar una deslegitimación de parte de este organismo internacional. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las recomendaciones que se dieron se señalaron que llegaron tarde o, en su defecto, que la respuesta que dio cada uno de los estados no fue la mejor y obviamente no había mejor respuesta por parte de los políticos que buscar responsables fuera. Uno de los casos obviamente se presenta de manera particular en el caso norteamericano. Sin embargo, si nos vamos a la esencia como tal de la protección de los derechos humanos y por supuesto del derecho a la salud, nosotros nos vamos a encontrar sobre todo a nivel interamericano con dos instrumentos internacionales que creo que merece la pena tenerlos siempre presente. Lo uno, obviamente, es el Convenio Americano de Derechos Humanos, o más conocido como Pacto de San José, y el otro es el Protocolo Facultativo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y agregaría también ambientales, usualmente les llamamos simplemente DESC, en este caso serían los DESCA, donde se hace una referencia específica al derecho a la salud. Si ustedes quieren hacer un análisis de manera particular desde la visión de la protección del derecho a la salud de manera específica, vamos a toparnos de manera particular también desde una visión desde la gestión pública. Y desde la gestión pública, por obvias razones, desde la perspectiva de la responsabilidad que tienen los estados en atender a este derecho. ¿Por qué digo esto? Porque va a tener también una respuesta desde el punto de vista ideológico de cómo se atiende el derecho a la salud, ya sea atendiéndolo de manera plena por parte del Estado, obviamente desde una visión mucho más de centro-izquierda, a través de la cual, por medio de sus redes de hospitales, de centros de salud respectivamente, da la atención directa. Y otra obviamente que la critica y dice, no, lo que pasa es que al final del día la gestión pública no es necesariamente la mejor y hay que pensar en modelos, por ejemplo, similares al del New Public Management, donde se busca sobre todo abrir obviamente a la gestión privada, basándose bajo el criterio de que obviamente el privado atiende de una manera particular, cual si se tratase de un cliente, y obviamente bajo esa perspectiva de que el cliente siempre tiene la razón, le va a entregar una mejor calidad de servicio. Y eso ha hecho que de manera particular a nivel de nuestro continente determinadas ideologías y líneas políticas ataquen de manera particular a esta famosa construcción que le conocemos como estado de bienestar. Y el estado de bienestar para Elías Díaz, por ejemplo, no es otra cosa aquel que respete, por un lado, obviamente, los temas relacionados específicamente con las relaciones con el Estado de Derecho, es decir, mantenimiento de la ley, obviamente, y de la Constitución, que exista una separación de funciones, por supuesto que existan, obviamente, unas elecciones, pero para que se cumplan estas condiciones debe existir siempre el respeto de los derechos humanos. Y aquí es donde entra, por ejemplo, entre otras cosas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos casos, dos por lo menos, donde se refiere de manera particular hasta dónde llega de manera particular la responsabilidad estatal. Y la responsabilidad estatal vamos a irlo revisando, que tiene algunas circunstancias que van desde la no discriminación, el acceso a la información, la vida e integridad, pero sobre todo también vamos a ver que no importa, sí, no importa el modelo de gestión que se utilice, al final del día será responsabilidad del Estado garantizar la salud
de sus habitantes. ¿Y cómo lo va a hacer? En el caso que lo preste directamente, teniendo obviamente unas estructuras y unos criterios de calidad, y en el caso que lo haga de manera delegada o a través de un privado, al menos revisando y siendo un ente rector para la correcta prestación de los mismos. En ese sentido, hay que entender que dentro del tema específico que estamos analizando de la pandemia, vamos a ver que si bien es cierto, nos enfrentamos a estados de derecho, a estados de bienestar, pero precisamente al tratarse de un tema excepcional, muchos regímenes lo llaman estado de excepción, otros lo llaman estado de alarma o de emergencia, respectivamente, y vienen a ser precisamente pequeñas rupturas del orden constitucional establecido, pero no con el propósito de desgastar las libertades y las garantías. Al contrario, al tratarse precisamente de una situación anómala que se presenta, lo que se busca es utilizar todos los mecanismos que el Estado tiene a su mano con el propósito de regresar a ese Estado de Derecho, con el propósito, al final del día, de cumplir, obviamente, sus condicionamientos básicos que le pedían de manera particular al Estado, entre otros el cumplimiento de unas libertades individuales y por supuesto de unos derechos económicos, sociales y culturales. Es aquí donde se presentan algunos conflictos que se pueden analizar. Y me voy a referir solamente a dos de ellos, ¿sí? El primero, por ejemplo, de manera particular, ustedes conocen que en casi la totalidad de los países una de las opciones con el propósito de frenar la pandemia ha sido precisamente limitar la libertad de tránsito. Y obviamente esa es una una limitación que se hace a un derecho básico de los ciudadanos, que es la libertad de tránsito, pero se hace por una razón específica. Sin embargo, ¿hasta qué punto, obviamente, desde el punto de vista técnico-médico, se tiene que garantizar que, obviamente, disminuye el riesgo, pero con el propósito de regresar a las condiciones anteriores? Situación similar ha ocurrido y que nos pone en riesgo que, sobre pretexto de la pandemia, muchos estados alrededor del mundo han optado por dos situaciones. Una, por ampliar los poderes en relación con su ejecutivo, llámese primer ministro o en su defecto presidente, y dos, de manera particular también en relación con el manejo de los fondos públicos. Y aquí es fundamental referirse que sobre pretexto de esto se han dado algunos condicionamientos con el propósito precisamente de desarmar el estado de bienestar. Estado de bienestar que venía garantizado, entre otras cosas, con el derecho al trabajo, derecho a la educación, seguridad social y salud respectivamente. ¿Cuál es la respuesta a nivel regional que hemos tenido? A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, uno de los organismos más importantes dentro del sistema interamericano de derechos humanos y que tiene su base precisamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, expidió una declaración que es la 120, donde hace un recorrido bastante particular y dice cuál tiene que ser la posición que tendrán los estados en relación a la atención de la pandemia. ¿En qué sentido? Que si bien es cierto se trata de una situación excepcional, no obstante, es importante que los estados no olviden que se encuentran dentro de un marco jurídico de protección de los derechos humanos y que tiene que atenderse en ese contexto. Y para eso, obviamente, va a referirse, entre otros, a que el derecho a la salud de manera particular, que es el tema que nos ocupa, tiene que mirar, en primer lugar, al derecho de no discriminación. Y obviamente para poder entender el derecho a la no discriminación nos referimos de manera particular al acceso que tendrán los ciudadanos en relación a los sistemas de salud, atendiendo obviamente a su raza, a su procedencia, etc. Pensemos obviamente en las particularidades que existen alrededor del mundo, entre otras situaciones, por el cierre de fronteras. Muchos extranjeros han quedado en territorios ajenos y no se les puede limitar, sobre pretexto de su nacionalidad, por ejemplo, obviamente el acceso al derecho a la salud. Otro de los aspectos que hace referencia a la Corte es la prohibición de realizar medidas regresivas. Es decir, no por pretexto de la aplicación del estado de excepción y obviamente de la lucha en contra del COVID-19, se puede regresar y realizar medidas regresivas en materia de derechos. ¿Por qué?
porque en caso que esto llegue a suceder, como por ejemplo nos referíamos al tema de tránsito, al tema de comercio, por ejemplo, limitaciones específicas, tienen que tener siempre la debida justificación y estar motivadas. Otra de las cosas de manera particular se refiere a cómo se tiene que garantizar aquellas obligaciones relacionadas con el derecho a la salud. Y la respuesta es que se tiene que tener en cuenta la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que pensar, por ejemplo, entre otros, en el otorgamiento y el manejo especial que se va a tener, entre otros, a los grupos vulnerados o marginados, teniendo una especial referencia, por ejemplo, que sucede sobre todo en nuestra región, a pueblos y nacionalidades indígenas, por ejemplo, a mujeres embarazadas, también a adultos y también adolescentes y niños respectivamente. Pero eso no queda solamente ahí, y uno de los cuestionamientos que se ha generado en los últimos días es también el manejo de la información. ¿Hasta qué punto los estados pueden manejar y pueden restringir el acceso a nuestra información? ¿Por qué? Porque puede venir de dos líneas. La primera, obviamente, que no entregue información o que la información que se entregue sea inexacta, sobre pretexto de, por ejemplo, que no se tenga una mala valoración del gobierno, pero también otra de los retos importantes que hemos tenido es el manejo de información falsa o que en inglés se denomina fake news. Han habido muchos ataques sobre determinados bulos, situaciones que no han sido reales en relación con el manejo de la crisis de manera particular. Y una de las perspectivas bastante interesantes y que sobre todo la vamos a analizar desde los derechos humanos es la perspectiva de género y obviamente cómo garantizar canales de denuncia efectiva para las mujeres en situación de violencia de género. Pensemos nosotros que en una situación normal donde no hay confinamiento hay unos índices muy elevados de violencia de género. Sin embargo, en situaciones de confinamiento donde usualmente agresor y víctima conviven, estas situaciones se van a elevar. Y esos casos van a ser muy difíciles que se lleven a la justicia y obviamente que se encuentren responsables. De la misma manera, todo el enfoque integral que se tiene que tener en relación a la atención sobre el derecho a la salud tiene que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales: el derecho a la vida y la integridad personal. Ya mi colega de panel se va a referir de manera particular, por ejemplo, de los aspectos bioéticos. Hay un gran debate detrás de eso en relación al manejo, por ejemplo, de la crisis y cada uno de los protocolos en ese sentido. Pero también debemos hacer una referencia a qué va a pasar, por ejemplo, con las personas privadas de la libertad y su garantía del derecho a la salud. Se han dado ya medidas por parte de algunos gobiernos, por ejemplo, para que las personas, los PPLs de baja peligrosidad, se les permita, por ejemplo, tener su libertad sobre pretexto de que no se generen unos campos masivos de concentración. Dos casos específicos, ¿sí? Tanto Argentina y el caso de Perú respectivamente, y un caso totalmente diametralmente opuesto, que es el caso de El Salvador y del manejo con las maras. Como sobre pretexto de la crisis, el presidente ha dispuesto que bandas que usualmente estaban enfrentadas se encuentren en una sola celda, generando unos conflictos bastante particulares. Y una de las áreas que precisamente es mi motivo de especialidad es la relacionada con el agua y la alimentación. Sabemos que uno de los métodos preventivos más importantes es precisamente el agua y el jabón, pero obviamente el derecho al agua no todas las personas tienen, y al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una relación bastante particular en su última sentencia en el caso contra Argentina. Y por último, uno de los temas que van a afectar tanto durante la pandemia como al final de la pandemia es el derecho al trabajo. ¿Hasta qué punto de manera particular podemos obviamente llegar a unas limitaciones y obviamente no mantener situaciones regresivas en ese sentido? Esto con el propósito de fortalecer y no devastar, obviamente por obvias razones, al estado de bienestar. Y el último tema, obviamente en atención al tiempo todavía que dispongo, se tiene que considerar los aspectos relacionados con el caso ecuatoriano. Y obviamente ahí me permito hacer una referencia a mi país. ¿Por qué situación? Porque ha sido uno de los países que desde el punto de vista de su población
respecto a la cantidad tanto de infectados cuanto de personas fallecidas, ha llamado poderosamente la atención, sobre todo en el manejo en una ciudad en particular, que es el caso de Guayaquil. Y se presentan algunas teorías y algunas variables que nos podrían llevar a interpretar qué sucedió. Y entre ellas encontramos precisamente una debilidad institucional del sistema de salud que no ha estado articulado correctamente, que si bien es cierto, es una competencia del gobierno central, no logró dar una respuesta eficiente y efectiva, sobre todo, entre otras cosas, por una disminución y un recorte presupuestario que vivió en el año 2019. Ergo, tal vez una lección que nos sirva tanto al Ecuador como a los países latinoamericanos y en el mundo en general es fortalecer nuestros sistemas de salud, es decir, apostarle más dinero a la prevención, con el propósito de evitar situaciones que puedan llegar a suceder en este sentido. El segundo tiene que ver precisamente con las situaciones a nivel de descentralización. Hay un principio dentro de la gestión pública que me parece bastante interesante siempre, que es el tema de la descentralización y de la subsidiariedad. El más cercano da respuestas. Además, hemos tenido problemas en relación con la falta de información. Sobre pretexto del estado de excepción, hemos llegado a disminuir derechos, por ejemplo, con recortes importantes a nivel de educación superior, y también creo que se tiene que pensar a futuro, de manera particular, aspectos relacionados con las víctimas y con los familiares, tanto desde el punto de vista de acompañamiento a nivel de salud mental, psicológico, pero también en casos específicos donde se dieron condiciones tan anómalas y que llamaron tanto la atención a nivel internacional, por ejemplo, como 2 casos en los hospitales de Guayaquil, donde a los familiares se les entregaron cenizas de sus familiares y a la semana aparecieron vivos y llamaron a sus casas a decir que estas personas estaban vivas y que tenían que llegar. ¿Hasta qué punto fue gestionado de una manera correcta? Obviamente suena a una situación de replay, pero son situaciones que han sucedido y que obviamente esas víctimas merecerían obviamente unas reparaciones en este sentido. Hasta aquí mi intervención dentro de la utilización del tiempo. Muchas gracias. Sí, le decía que muchísimas gracias por su intervención, demasiado claro. Vamos a ver qué preguntas nos han llegado para turnárselas en este momento. Aquí tenemos una. Dice, ¿cómo garantizar que estas medidas restrictivas a la libertad de tránsito realmente sean transitorias? Muchas gracias por la pregunta. Entre otras cosas, cada uno de los estados usualmente lo hacen a través de las correspondientes declaratorias de estados de excepción, de alarma o emergencia respectivamente, las cuales son verificadas tanto a nivel ya sea por Corte Constitucional o Corte Suprema con el propósito de autorizarlas de manera temporal. Y son estas altas cortes las que hacen el seguimiento y obviamente son de carácter transitoria con el propósito de retornar al Estado de Derecho. Perfecto. Vamos a ver si tenemos alguna otra que haya llegado. Dice, para el doctor Andrés Moscoso, ¿cómo un Estado puede garantizar los derechos citados si carece de los recursos necesarios, especialmente económicos, para lograr esto? Yo creo que uno de los aspectos fundamentales que no debemos olvidar nunca es que obviamente cada estado tiene un presupuesto. Por obvias razones, no todos van a tener unos presupuestos elevados, al contrario, exiguos. Sin embargo, la forma de garantizar estos derechos es que en esa asignación de esos recursos sea de manera equilibrada, con el propósito de, por ejemplo, atender de manera preferente a los grupos vulnerables. Bien, usted hablaba también acerca de la disponibilidad de recursos, tanto físicos, de infraestructura, como humanos que se presentaron como debilidad en el sistema institucional de salud, en el caso de Guayaquil. Se atribuía a un recorte presupuestal, pero también habló en un momento dado sobre la calidad del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, Ecuador, tengo entendido que transmite cerca del 4.3%
de su Producto Interno Bruto a la atención a la salud. Aún así, obviamente son recursos muy bajos si los comparamos, por ejemplo, con España, que tiene el 6.24, y países como México, que es menor todavía, con el 2.81%. En ese sentido, de la perspectiva de usted y el manejo de la gestión de la crisis o de esta pandemia, de la perspectiva de la salud pública, ¿qué responsabilidad le toca al Estado cumplir esta y qué responsabilidad es un manejo, en este caso, de las cuestiones partidarias? Gracias por la pregunta, doctor. Creo que es interesante primero señalar que el caso ecuatoriano se trata de un Estado unitario con administración descentralizada. En consecuencia, el sistema de salud tiene la rectoría, el gobierno central. Y si bien es cierto, es un presupuesto, podríamos decirlo, exiguo, uno de los problemas, y creo que es una enfermedad que hemos tenido no solamente el Ecuador, sino muchos países alrededor del mundo, son los problemas de gestión y de manera particular de falta de transparencia y corrupción. Uno de los temas que ha llamado poderosamente la atención en los últimos meses en el caso ecuatoriano son denuncias en relación no solamente a nivel de infraestructura, es decir, construcción de hospitales, donde han habido altos casos de corrupción, con obviamente las pruebas respectivas y los procesos correspondientes, pero sobre todo en el manejo de la pandemia, situaciones de replay donde, por ejemplo, las bolsas para poder llevar a los cadáveres fueron negociadas durante el estado de emergencia, que usualmente rondaban entre los 14 o 18 dólares en 140 o 200 dólares. Entonces, por más exiguo que sea, obviamente, los recursos que se manejen, si se saben utilizar de manera correcta, de una u otra manera podría ser mucho más eficiente y más eficaz la gestión, pero si los mismos son gestionados de una manera incorrecta, y esto hace que obviamente con menos recursos sean menos personas atendidas. Y creo que también esto nos deja un reto desde el punto de vista que le comentaba, desde la gestión pública y la descentralización. Pensar que desde lo más cercano, bajo el principio de subsidiariedad, podrían hacerse cargo, por ejemplo, los gobiernos locales de ciertas competencias. Tal es el caso, obviamente, de un estado federal, como es el caso mexicano con cada uno de sus estados y sus competencias respectivas. Bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que dentro del tiempo tan limitado que tuvo una capacidad de síntesis muy adecuada, clarificó bien los conceptos de su intervención en su plática, en su conferencia. Y bueno, le agradezco en nombre del público que nos escucha y de los panelistas que estamos aquí virtualmente haciendo este enlace, su participación. Muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar con la doctora Silvia Lerma Partida. Me voy a permitir dar una breve semblanza de su currículum. La doctora Lerma Partida es licenciada en Medicina por la Universidad de Guadalajara, especialista en neurocirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, España, con subespecialidad en neurología pediátrica en Toronto, Canadá. Estudió la maestría en tecnologías para el aprendizaje en la Universidad de Guadalajara y el doctorado en educación por la Universidad de Miami, Florida, de Southwestern University. Desde 2008 funge como coordinadora de la maestría en Ciencias de la Salud, de la Adolescencia y la Juventud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, se desempeña como médico cirujano en el Instituto Mexicano de Seguro Social y como médico adscrito del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es catedrática de la Universidad de Guadalajara en pregrado y posgrado. Es autora de 3 libros y de múltiples artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. El tema que nos va a presentar el día de hoy la doctora Lerma se intitula Los retos de crear servicios y programas de atención a grupos vulnerados, incluyendo a los adolescentes.
Adelante, doctora, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a este panel. Me parece de bastante interés tocar estos temas tan sensibles, ¿no? Para la época que estamos atravesando con esta contingencia sanitaria. Pues realmente para poder hablar de los retos en cuanto a salud para personas vulnerables, específicamente de adolescentes y jóvenes, me gustaría hablar un poquito con respecto a la situación a nivel mundial en cuanto a los adolescentes y los jóvenes, que desde hace una década, aproximadamente 1 o 2 décadas, se ha tenido una población adolescente y joven bastante importante, que desafortunadamente no ha sido aprovechada como un bono demográfico que no ha sido aprovechado por los gobiernos de Latinoamérica principalmente, por lo que tenemos en la actualidad. Si hacemos un recuento del porcentaje de adolescentes y jóvenes en los países emergentes o en vías de desarrollo, podemos ver, por ejemplo, que en África tenemos alrededor de 123 millones en edades comprendidas de los 10 a los 24 años de edad. En América Latina tenemos 165, casi 170 millones, que si lo ubicamos desde el punto de vista a nivel mundial, sería aproximadamente como el 27% de la población. En Europa, la población es mucho más baja, ¿sí? Es aproximadamente como el 15, el 17% de la población que se cuenta. Y de toda esta población es importante también hacer mención que tenemos datos a nivel de la población, sobre todo de las regiones menos desarrolladas, que aproximadamente el 26% de los adolescentes y de los jóvenes no tienen acceso a los servicios básicos, ¿no? de educación, salud, casa, que son fundamentales para su buen desarrollo y para que puedan ellos aspirar a tener más de los derechos que se supone que son inalienables a los seres humanos y sobre todo a los niños y a los adolescentes, como son el acceso a la salud y a la educación. En los países, por ejemplo, como México, ¿sí? En nuestro país tenemos aproximadamente el 25.7% de la población compuesta por adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años de edad, esto según el INEGI. Y de esta población es importante hacer mención que desafortunadamente un porcentaje importante de ellos se mantienen como grupos vulnerables porque viven en situaciones de trabajo, en ocasiones en trabajo de tipo, podríamos llamarle como esclavizantes, porque los tienen en sembradíos, ¿sí? en zonas de agricultura, en donde los tienen en galerones y los tienen en áreas totalmente antihigiénicas, ¿sí? Y los tienen trabajando más de 8 horas al día y son menores de 15 años muchos de ellos. Dentro de los otros grupos que podemos hacer mención que son vulnerables, se encuentran los chicos que viven en situación de calle y que en nuestro país, desafortunadamente, estos son un número muy importante. Aunque también existen adultos, ¿no? Sin casa, homeless, como lo llaman en Estados Unidos. Y esto realmente preocupa porque desde principios del siglo pasado, todas las organizaciones, tanto la Organización Panamericana de la Salud, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización de los Estados americanos, o sea, ha estado estableciendo, y cada país en América Latina y en el mundo ha establecido determinadas leyes y derechos que cubren a este grupo poblacional. De hecho, la Organización Mundial del Panamericana de la Salud, junto con la Real Embajada de Noruega, en el año de 1996, implementó un plan de acción que tenía mucho que ver con la salud, principalmente de los adolescentes y los jóvenes, y el propósito fundamental era protegerlos en el aspecto de la salud sexual y reproductiva. Como ustedes han de saber,
en las últimas décadas, los adolescentes han sido, víctimas, podríamos decir, o han padecido muchos de las enfermedades de transmisión sexual importantes en el mundo, como son el VIH y SIDA, y también han sufrido algunos de ellos discriminaciones por ser personas lesbianas, homosexuales, transgénero, transexuales o bisexuales, o por sus iniciales de la LGTBI, ¿sí? Entonces, ellos también suelen ser un grupo bastante vulnerable. Dentro de ellos hay muchos jóvenes, porque en las últimas 2 décadas también hemos observado que los jóvenes en el mundo, o sea, y en México no es la excepción, desde el punto de vista de su sexualidad, han tratado de ser más honestos. O sea, ellos sienten que son más honestos porque desde muy temprana edad saben de su identidad sexual, la aceptan y la hacen partícipe a sus pares y a sus familias. Y esto, pues, para algunas sociedades está siendo como que un poco, pues, estigmatizado, cuando debería de verse ya como una condición, pues, normal de los chicos, ¿no? Y de las chicas. También, por otra parte, podemos ver que dentro de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que todos los seres humanos tenemos derecho o tienen derecho a tener una vida segura en la cual su familia no solo tenga derecho a los recursos básicos, sino también que cuente con agua potable, alimentación adecuada, nutrición, vestido, vivienda, asistencia médica y todos los servicios sociales necesarios. Sin embargo, si hiciéramos un análisis, sobre todo en las poblaciones adolescentes, jóvenes e incluso adultas de Latinoamérica, podemos ver que todas estas son asignaturas que tenemos pendientes, ¿no? Porque no se cumplen en su total cabalidad. También han sido muchas las formas en que los organismos internacionales, tanto OPS como la OMS, han, a lo largo de los años de hace 5 o 6 décadas, han estado transformando el aspecto de cómo se puede interpretar la salud en los seres humanos. Y de ser hasta hace 30 años vista como la falta de salud, el bienestar, o sea, la no enfermedad, en la actualidad se supone que es el goce máximo y pleno de salud que puede lograr el ser humano. Y en no solo está implicado la parte física, sino también se ve desde un punto de vista más integral, en los cuales se analiza que el ser humano tenga no solo las bases desde el punto de vista de las necesidades cubiertas de educación, salud, sino también desde el punto de vista mental, de su contexto, desde el punto de vista social, cultural, ¿no? De tal forma que nace luego otro término que tiene mucho que ver con la salud integral y que es la calidad de vida en relación con la salud, que es otro término que también es muy importante y que también tiene pocas décadas que se ha estado involucrando. Este término, aunque nace en unas poblaciones realmente muy vulnerables porque es en pacientes que tenían CA y que eran la mayoría de ellos jóvenes, ahí en ellos empezó a valorarse ese tipo de calidad de vida, ¿no? Nace en la salud y en la actualidad se está dando una visión mucho más amplia en cuanto a lo que debe de ser la calidad de vida para el ser humano, ¿no? Realmente, si nosotros analizamos también más cercanamente nuestras leyes, podemos encontrar, por ejemplo, que en nuestro país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, dice claramente que nuestra Constitución prohíbe estrictamente todo tipo de discriminación relacionada con el origen étnico, nacional, por género, por edad o por alguna discapacidad o condición social, cosa que también nuestras autoridades y la sociedad en general, por algunas circunstancias, no ha tomado en consideración como debe de ser o cabalmente.
Tenemos realmente en nuestro país, y al menos en nuestro contexto, que es el universitario, alrededor de 2 décadas en que se está tomando en cuenta a los adolescentes y los jóvenes con discapacidades y se crean para ellos rampas específicas, elevadores o ascensores que antes no existían en muchas instituciones, sobre todo de educación, de salud o instituciones gubernamentales, o incluso en los pasos peatonales en los cuales se tiene para invidentes el sonido, ¿no? del SIGA para estos y del alto. Así como para los invidentes o los que tienen discapacidad visual, que también se les ha condicionado muchísimas áreas específicas en espacios públicos para que ellos puedan desarrollarse de manera adecuada. Realmente, la Ley General de Salud se supone que abarca todos estos aspectos y que si realmente nuestros gobiernos y nosotros mismos como sociedad buscáramos que estos se aplicaran, todos están en nuestras leyes y podríamos ofrecérselas a todos nuestros adolescentes y jóvenes, sobre todo todos aquellos que se encuentran en una etapa vulnerable. También, por otra parte, podemos ver que en nuestras leyes hay leyes que también tienen que ver con los derechos. Es una ley general de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes que está en vigencia en nuestro país desde el año 2000 y en el cual se supone que todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a estar libres de violencia, con una vida digna y con un disfrute total de su sexualidad, cosa que también en muchos aspectos no hemos podido llevar a cabo, ¿no? Y existen incluso cartillas sexuales desarrollados por INJUVE, por el Instituto Mexicano de la Juventud, en donde se solicita a todas las unidades de salud del país que les brindan asesoría a nuestros adolescentes y jóvenes, sobre todo en los aspectos de la salud sexual y reproductiva, a la cual ellos tienen derecho a ser no solo asesorados, sino también recibir educación en lo mismo. Por otra parte, también tenemos que considerar que en nuestro entorno contamos con niños menores de 15 años que trabajan en situaciones de calle sin tener cubiertas, pues como son menores, pues se puede decir que son mano de obra barata. También son explotados sexualmente niños y niñas. Hay investigadoras de la Universidad de Guadalajara que se dedican exclusivamente a esos aspectos, ¿no? Como la doctora María Antonia Gutiérrez Chávez, y que realmente es lamentable, ¿no? que sigamos con ese tipo de problemas. También tenemos, por ejemplo, ahora con el COVID, que los adolescentes y los jóvenes se han sentido también muy vulnerados, muy vulnerables. Yo tengo contacto con múltiples adolescentes que son mis alumnos en pregrado, y la verdad es que antes de iniciar una clase casi siempre me hacen el comentario de que se sienten ansiosos, con mucha incertidumbre ante lo que estamos viviendo, que no le ven fin a esto y que les desconcierta mucho todo lo que está pasando. Tienen pensamientos apocalípticos porque hacen una conjunción de lo que estamos viviendo en cuanto a la pandemia y a todos los hechos que hemos visto a nivel mundial, como son la explosión del volcán de Krakatoa, el asteroide que el mes pasado pasó a la Tierra, los sismos que se han dado en la parte norte de México. Entonces tiene una visión así un poco aguda, ¿no? En cuanto a esto, yo los trato de tranquilizar, les he dicho que son situaciones que acontecen en el mundo desde siempre, que no es una coincidencia que estén ahora, que siempre han ocurrido, y que ellos tienen que acudir a psicólogos, a sus papás, a maestros para que les brinden cierta certidumbre, ¿no? En estos momentos en los que ellos se sienten ansiosos. Algunos incluso han caído en depresión y se les ha solicitado que no vean tantas noticias, que por favor se enfoquen en su trabajo, que ellos tienen que estudiar, porque estamos estudiando, o sea, en línea, pero seguimos estudiando, y parece ser que el distraerlos, el ponerles que lean, les está ayudando un poco a superar esta etapa.
Por otra parte, en cuanto al COVID, a cómo afecta o a la población adolescente y joven que está siendo afectada en México, hemos visto que sí afecta a niños, adolescentes y jóvenes, aunque el porcentaje no es muy, no es importante que lo tengamos en consideración. Por otra parte, podemos decir que aunque la letalidad de este virus es muy alta, los niños y los adolescentes y los jóvenes están un poco fuera de esta letalidad. Nosotros, como Centro Universitario de Ciencias de la Salud, consideramos, y como Maestría en Ciencias de la Salud de la Adolescencia, consideramos que nosotros podemos brindar una atención en línea a nuestros adolescentes y jóvenes más cercanos y de nuestra comunidad a través de la plataforma Moodle. Nosotros tenemos la apertura de un sitio en línea en donde damos atención y asesoría psicológica, ¿sí?, a todos los que puedan necesitarla a través de la plataforma de Moodle. También podemos dar asesoría psicológica para cualquier otra problemática, pero también estamos enfocados en brindar asesorías en cuanto a salud sexual y reproductiva, porque en esta pandemia está ocurriendo en toda Latinoamérica que el acceso a los materiales anticonceptivos se ha visto un poco minada, ¿no? Y también ha habido un desabasto de los preservativos porque en algunas fábricas en el oriente han dedicado su productividad a los guantes de látex y han dejado de producir un poco más los preservativos, ¿no? Entonces, todo eso son situaciones que de una u otra manera tenemos que considerar para dar respuesta a esta población. Considero que todos los esfuerzos que hagamos como universidad, como sociedad, son indispensables y son muy valiosos. De una u otra manera algo podemos contribuir y también informarles que hay sitios seguros donde ellos pueden buscar información fiable. Hay una app que pueden bajar de la Organización Mundial de la Salud, en donde los chicos al bajarla a su celular van a tener información veraz, auténtica, actual y científica, para evitar lo que ya había dicho el doctor Andrés, que hay muchas fake news, ¿verdad? Por mi parte, pues sería todo. Yo creo que sí podemos brindar a estas poblaciones vulnerables a través de las plataformas digitales asesoría en cuanto sobre todo a problemas de tipo psicológico. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora Silvia Lerma. Vamos a ver qué preguntas, en este caso, nos han llegado para transmitírselas. Bien, aquí tenemos una. Dice, ¿qué estrategias se pueden implementar desde las instituciones educativas para apoyar la salud emocional de los jóvenes y adolescentes? Y otra que dice, ¿por qué considera que en nuestro país la población adolescente fue de alto riesgo ante el COVID? Yo considero que podemos brindar nosotros apoyo a través de las consultorías que le comentaba que podemos hacerlos a distancia, virtualmente y en línea, a través de la plataforma Moodle. Yo creo que podríamos abrir ahí un canal de comunicación en el cual nuestros especialistas, que en la maestría tenemos psiquiatras, psicólogos, ¿sí? Entonces ellos podrían ayudarnos a brindar la asesoría oportuna a los chicos. Y en cuanto a la población afectada aquí en nuestro país y también en Estados Unidos, en Nueva York, se ha visto que hay más afectados jóvenes. Tiene que ver con nuestra población. Es que nuestra población es joven en Latinoamérica. O sea, sigue siendo mayormente joven que adulta. En los países europeos, como la población es más adulta, por ejemplo, en Italia, en la Lombardía, donde fue más letal el COVID, fue precisamente por eso, porque la población era octogenaria en su mayoría, ¿no? Entonces yo pienso que es lo que está influyendo. Bien, doctora, en ese caso usted nos hablaba sobre la situación de los adolescentes y los jóvenes, en el sentido de que prácticamente en América Latina ocupan cerca del 30%, mencionadas sus cifras cercanas al 20%. En México del 25%,
y las tribulaciones y la falta de derechos básicos que en este momento muchos de nuestros jóvenes están padeciendo. Ante esto, le preguntaría, ¿cuáles serían los programas de atención para jóvenes más prioritarios en nuestras sociedades de América Latina? ¿Qué usted cree? Porque hay un común denominador por lo regular en América Latina de sociedades. Entonces, sí, estos servicios y programas de atención, ¿cuáles los clasificaría en escala piramidal que podrían incidir prácticamente en una mejor calidad de vida y bienestar de nuestros jóvenes? Generalmente en toda Latinoamérica tenemos un problema muy grande que tiene que ver con la obesidad, el sobrepeso y la obesidad. Sería así como el número 1. El número 2 serían los embarazos en adolescentes, en niñas a veces menores de 15 años o menores de 18 que ya han tenido 2 o 3 embarazos. Esos dos son problemas muy grandes. Y en tercero colocaría la mortalidad más alta de los jóvenes, que sigue siendo por accidentes de tráfico. O sea, habría que implicarnos en leyes más severas para la conducción, ¿no?, de los más jóvenes, para que no ingieran bebidas alcohólicas, para que respeten los límites de velocidad y ser con leyes más estrictas, ¿no?, en cuanto a los grados de alcoholemia, que por ejemplo en nuestro estado, la ley Salvavidas, en la cual hay monitores de policías o lo que nosotros conocemos como toritos, donde se está midiendo los niveles de alcoholemia de los chicos cuando andan en la calle, en los fines de semana sobre todo, de fiesta. Esto ha hasta cierto punto disminuido los accidentes de tráfico en los chicos. Sin embargo, sigue habiendo un grupo muy importante que sigue no respetando estas medidas, ¿no? A lo mejor habría que pues disminuir los límites de la alcoholemia y ser más estrictos, ¿no?, en cuanto a la capacidad de conducir de estos chicos. Si infligen la ley 1 o 2 veces, pues retirarles la licencia de manejo, ¿no? O no sé. Yo pienso que se necesitan leyes más severas en ese sentido, para esa tercera causa de morbimortalidad en los jóvenes. Y la cuarta sería los trastornos mentales, ¿sí?, entre los cuales podríamos incluir la depresión, la ansiedad, la ideación suicida, que cada vez estamos observando que se ve en niños, ¿no?, hasta en niños, y que es bastante grave. Serían los problemas más importantes a nivel de toda Latinoamérica. Bien, doctora, agradecemos la participación en la disertación acerca de esta problemática que viven nuestros jóvenes, principalmente en esta pandemia. Nueva aspectos de depresión, de angustia, de incertidumbre, con la que están viviendo, entre otras situaciones que mencionó muy puntualmente. Agradezco su participación y a continuación pasamos ahora con el doctor José Francisco Muñoz Valle. El doctor, es una breve semblanza también de él. El doctor Muñoz Valle es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el máximo, nivel 3, doctor en Biología Molecular y Medicina, egresado de la Universidad de Guadalajara. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford. Es fundador y director del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Profesor invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde fue fundador del doctorado de Ciencias Biomédicas. En la Universidad de Guadalajara fue coordinador del doctorado de Ciencias Biomédicas, que está dentro del padrón de excelencia de CONACYT, del 2008 al 2016, acreditado de competencia internacional también es este programa. Jefe del Departamento de Biología Molecular y Genómica del 2016 al 2019, y de ahí es proyectado a la rectoría, la cual funge como actual rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. El doctor Francisco Muñoz nos abordará el tema de salud
importancia de la sala de situación en salud ante COVID-19, aspectos bioéticos. Adelante, doctor Muñoz. Muy buenas tardes a todos. En primera instancia, quiero agradecer a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y a mis compañeros panelistas en este simposio referente a los retos del sistema de salud después de la emergencia sanitaria COVID-19, en la cual obviamente son muchos los retos que tenemos. Y también bueno, agradecer al presidente de la red, al licenciado Trinidad Padilla López, y obviamente a usted, doctor Jorge Galindo, por la invitación a este webinar. Bueno, yo voy a empezar a hablar acerca de algunos aspectos relacionados con la importancia de la sala de situación en salud ante COVID-19 y cuáles son los aspectos bioéticos relevantes. Esta sala de situación en salud, como ustedes lo saben, pues es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ante situaciones emergentes como la cual estamos viviendo a la fecha. Les voy a relatar brevemente qué fueron y cuáles son las acciones que tomó el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Universidad de Guadalajara desde el mes de enero que inició esta que actualmente es una pandemia, en donde, bueno, en el mes de enero iniciamos sobre todo con diferentes aspectos relacionados con prevención, pero en el mes de febrero, a partir del 12 de febrero, se instaló la sala de situación en salud, la cual ha dictado diferentes políticas importantes de salud pública que han tenido un efecto relevante en nuestro estado. De manera importante, bueno, comentarles que uno de los primeros aspectos a desarrollar por esta sala de situación, pues fue en primera instancia la capacitación a personal médico, paramédico y administrativo. Para esto se diseñó y se implementó un programa de capacitación a las instancias de la red universitaria. Y consideramos que este es un aspecto ético altamente relevante que nosotros debemos de considerar como un programa comprometido finalmente con la salud y con la sociedad, en el caso para nuestro estado y para nuestro país. De tal manera que una de las primeras acciones que desarrollamos fue en primera instancia la capacitación al personal que realizaría lo que es la toma y el análisis de muestra de diagnóstico de COVID-19 en diferentes laboratorios de la Universidad de Guadalajara. Como ustedes saben, esta acción es muy importante, puesto que uno de los principales problemas que hemos tenido en los países latinoamericanos, pues es la realización de un gran número de pruebas que nos permita conocer ante qué escenario nosotros estamos frente a esta pandemia. Otro aspecto también relevante es el desarrollo de plataformas y herramientas virtuales para la capacitación y la difusión de la información. De tal manera que, como bien lo comentaba el doctor Andrés, la información que nosotros proporcionemos debe de ser relevante, pero sobre todo información verídica. Esta ha sido una de las funciones que ha desarrollado la sala de situación, y para esto se han desarrollado plataformas y herramientas virtuales para la capacitación y sobre todo para la difusión de la información. Y dentro de estas, bueno, podemos hablar desde un sistema que tenemos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que se conoce como Cursalia, en donde hay desarrollo de un MOOC donde a través de esta se puede obtener información relevante y todos los individuos y las personas pueden tener acceso a ella. También la capacitación sobre su actualización de plataformas para la impartición de clases en línea. Como bien lo comentaron ya anteriormente, uno de los grandes esfuerzos que se han hecho o que nos ha enfrentado finalmente esta pandemia es de que la mayoría de los sitios tienen que ser actualmente virtuales, sobre todo pues en cuestiones de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que también nos enfrentamos a una situación en la cual a nuestros profesores pues teníamos que darles capacitación para la utilización de estas plataformas que cada vez van siendo de mayor utilidad y que nos vamos acostumbrando todos los días. Un ejemplo de ella, pues es este webinar que nosotros tenemos en este momento, pero que finalmente fue algo que nos tuvimos que enfrentar la mayoría de un momento a otro. También algo muy importante es que nosotros contamos con el desarrollo de un sitio en una página web en el centro universitario, donde todos pueden acceder a ella para obtener información relacionada con el COVID-19, que es la pandemia en la cual estamos actualmente. Si nosotros vemos también dentro de los diferentes materiales que nosotros consideramos también es específicamente la difusión y divulgación científica relacionada con el COVID-19, sobre todo con temas relacionados
que eran de interés en cada uno de los momentos, ¿no? Por ejemplo, el más importante y uno de los primeros fue que nosotros desarrollamos diferentes podcasts en Radio Cooks, que es una plataforma de divulgación científica, en donde uno de los primeros objetivos fue identificar qué es lo que debía de saber la población sobre COVID-19. Este es importante puesto que aglutinaba a diferentes profesionales de la salud que eran expertos en las diferentes áreas y que facilitaba también la difusión de la información, pero sobre todo información verídica. Uno de los segundos que nosotros hicimos también es qué importancia tiene la nutrición ante el COVID-19 y además otro altamente relevante es la cloroquina y una alternativa para el COVID-19. Sabemos nosotros que a la fecha no existe un tratamiento específico, sin embargo, ya a la fecha existen retrovirales, la utilización de la cloroquina que se hizo en varios países, la hidroxicloroquina, y estos, bueno, son temas altamente relevantes que permiten, pues, dar a conocer a la población cuáles son los mecanismos de acción y, sobre todo, bueno, cuál puede ser también el efecto. De tal manera que nosotros consideramos que el hecho de la difusión de la información, pues, es un aspecto ético que también debe de ser, pues, de manera regular difundido y también veraz. Por otro lado, también otro punto muy importante fue el efecto de las pruebas que eran las más importantes. ¿Cuáles eran la diferencia entre las famosas llamadas pruebas rápidas, que en realidad su nombre son pruebas serológicas, y por el otro lado las pruebas moleculares? Sin embargo, teníamos que informar a la población cuál era la ADOP para el diagnóstico de COVID-19. Y esto era muy importante porque se ajustaba propiamente a los diferentes lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, de tal manera que el hecho de que en algunos sitios estuvieran haciendo pruebas rápidas en pacientes asintomáticos, pues bueno, este era un factor que también a nosotros nos comprometía a conocer a todas las personas de cuál era la diferencia entre utilizar una prueba serológica y una prueba molecular, finalmente para tener un diagnóstico efectivo para esta enfermedad. Si nosotros vemos, también dentro de los aspectos propios de la divulgación y de la difusión científica sobre el COVID-19, bueno, nosotros en el Estado y en la universidad en particular se emitieron 2 ruedas de prensa para dar a conocer cuál era la situación real de la pandemia y cuáles eran las medidas de prevención, esto durante el mes de enero y durante el mes de febrero. Y bueno, esto lo hemos hecho de una manera regular, de tal manera que la instalación de esta sala de situación pues permitió de manera específica poder difundir la información a través de un órgano importante, pero que estaba finalmente formado por expertos de diferentes áreas, en este caso epidemiólogos, doctores en salud pública, virólogos, biólogos moleculares y un equipo integral que de alguna forma permitió hacer un análisis muy estricto sobre la información que se estaba dando a la población, en particular en el estado de Jalisco, que es una de las metrópolis más grandes, en donde indiscutiblemente se esperaba también un alto número de casos y sin embargo a la fecha nosotros consideramos que si bien estamos teniendo un incremento relevante, pero este ha sido muy bajo comparado con otras ciudades del país. Si vemos nosotros entonces un aspecto que permitió esta interacción, pues fue la realización también de ruedas de prensa con el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que es nuestro rector general, y además de manera combinada con otras instancias de salud, como son los OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, durante todo el mes de marzo y el mes de abril, y eso también permitió que nosotros pudiéramos otorgar y difundir pues información que llegara a todos los sectores de la población y que permitiera también dar, en cierta manera, una mayor tranquilidad ante esta pandemia por COVID-19. Si nosotros asumimos qué es lo que ha hecho esta sala de situación y que consideramos que ha tenido o ha jugado un papel importante en el Estado, es que se han emitido más de 100 entrevistas en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Y además el propósito final ha sido mantener informada a la población sobre la pandemia de COVID-19 y también sensibilizar acerca de las acciones que se debían de implementar, así como también las medidas de prevención. E indiscutiblemente nosotros consideramos que esta sala de situación va a seguir jugando un papel muy importante, sobre todo posterior a que esta pandemia termine o después de que esta al menos disminuya el número de casos,
ya que, bueno, finalmente, pues va a ser un reto también lograr que se puedan reinstalar desde nuevas medidas, por ejemplo, escalonadas para las empresas, industrias y para otros sectores también de la sociedad, que seguirá siendo, pues, indiscutiblemente, pues, que lo que vamos a hacer después de esta emergencia sanitaria por COVID-19. Si nosotros vemos también un factor que bueno, es importante, es de que se generaron también diferentes manuales informativos sobre la información preventiva ante el COVID-19. Y bueno, para esto nosotros contamos con diferentes profesionales de la salud, del área de nutrición, del área de enfermería, de medicina, etcétera, pero consideramos que no era únicamente difundir la información por televisión o por radio, sino también a través de diferentes infografías que permitieran a la población conocer, por ejemplo, cuáles eran las pautas para los profesionales de la salud, el apoyo nutricional, cuál era una guía, por ejemplo, para convivir con un paciente por coronavirus, y además, entre muchas de estas, ¿qué debíamos de hacer en todos los que estábamos finalmente en áreas de confinamiento, pues en confinamiento voluntario, como se dio en el caso particular del Estado, y bueno, también actividad física y recreación, algunas recomendaciones psicológicas que en este momento pues están siendo un problema, sobre todo en jóvenes y adultos, y sobre todo relacionados con aspectos de ansiedad por confinamiento, y también, bueno, algunos de capacitación por COVID-19 y consejos psicológicos durante todo este confinamiento por coronavirus. Entonces, esta ha sido una información que ha sido altamente importante en el sentido de cómo la ha recibido la población, y creo que este es un compromiso social que tienen las universidades, y finalmente es un compromiso ético que nosotros como académicos y como universidades pues tenemos que ceder a la sociedad. Y bueno, también de manera importante desarrollamos material informativo en gráfico y en video, inclusivo con información relevante sobre el COVID-19, y además se desarrolló e implementó una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad con un mensaje de quédate en casa. ¿Por qué? Porque sabemos que finalmente uno de las pautas más importantes para que nosotros podamos disminuir el número de casos y de infectados en esta pandemia es finalmente quedarse en casa, entre otras medidas que ahorita más adelante vamos a considerar. Sin embargo, en el caso particular del estado de Jalisco, creo que se ha manejado de una manera muy importante los casos y el número de infectados, pero sí tenemos que hacer un énfasis en la población de que debemos de seguir haciéndolo. Debemos de seguir haciéndolo no únicamente sobre el mes de mayo, sino junio, julio y en los demás meses, porque esta es una pandemia que finalmente pues va a durar todavía un muy buen tiempo, y lo mejor que podemos hacer es disminuir el número de casos de infectados. Y bueno, dentro de esto, un área relevante, pues es la implementación de una línea de apoyo psicológico que está avalada por la sala de situación también, y que es para la comunidad universitaria, porque fue revisado el esquema de cómo es que se tenía que hacer a través de protocolos con psicólogos expertos, que para nosotros es muy importante que esta función la desarrollen los psicólogos de nuestro centro universitario. ¿Por qué? Porque tenemos una de las licenciaturas que es más importante en el país, y que bueno, para esto se creó este programa que se conoce como AP COVID-19, que es apoyo psicológico para la red universitaria, en la cual pues bueno, se mantiene un número y varios profesionales de la salud se comunican directamente los pacientes o las personas, y estos son dirigidos o redirigidos a través de un número telefónico, sobre todo en aquellos que tienen crisis de ansiedad, etcétera, y realmente hemos tenido un resultado muy bueno, y sobre todo, más que nada, pues un apoyo importante para los universitarios que pues estamos todos ante esta pandemia. Si vemos nosotros también, bueno, dentro de esto, un efecto relevante es, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos crisis de ansiedad y cuando se tengan varios aspectos psicológicos como resultado de esta pandemia? Bueno, un punto muy importante es también considerar actividades de relajación. Dentro de ellas, bueno, nosotros consideramos la parte de clases virtuales en vivo de yoga para promover la salud física y mental de la población, en la cual tuvimos realmente muy buena respuesta. Y bueno, también la implementación
de una campaña de Quédate Activo para promover la actividad física. Nosotros en el centro universitario tenemos también una licenciatura en Cultura Física y Deportes que los propios estudiantes nos ayudaron a poder generar estos videos con dinámicas propias de ejercicio para que las personas las pudieran realizar en sus casas, ¿no? Entonces, esto, pues, finalmente, pues, ayuda de una manera importante a toda la comunidad universitaria y a la sociedad. Por otro lado, también una de las funciones de esta sala de situación, hay un grupo de análisis dentro de la sala de situación que son los que estuvieron trabajando sobre un modelo para estimar el incremento de casos de COVID-19 en México y en Jalisco, y esto, bueno, se hizo en 3 etapas en donde se utilizó el modelo CEIR, que también este modelo CEIR lo ha replicado y lo ha hecho también la Universidad Johns Hopkins, en donde nosotros hemos visto que hemos estado muy cercanos a las estimaciones que se han realizado a la fecha. Nosotros consideramos que en el estado de Jalisco, pues tenemos, por ejemplo, un aislamiento cercano entre el 50 y el 60%, lo cual pues nos permite también conocer qué es lo que debemos de hacer en los siguientes días y en los siguientes meses, y por esa razón pues estamos nosotros insistiendo en que la población pues debe de quedarse en casa para que nosotros podamos mejorar el número de infectados, ¿no? Para esto, bueno, nosotros realizamos diferentes análisis en diferentes periodos. Esta era la del 10 de abril de 2020, donde nosotros en ese momento estábamos con un confinamiento del 54% de la población en el estado. Sin embargo, pues esta ha ido variando. Y bueno, si vemos nosotros, esto se reportó a través de diferentes escritos que este grupo de análisis tiene actualmente en la web y que cualquiera puede tener acceso a ellos para que ustedes puedan ir valorando y viendo cómo es que ha ido evolucionando también este modelo teórico para estimar las fases de incremento de COVID-19 hasta el último modelo, el último reporte, que es el 5º, en el cual se emite pues la actualización del panorama epidemiológico de COVID-19 a través de un sistema de georreferenciación y presentación de un modelo réplica, que este modelo réplica se realizó con el maestro Noel Gutiérrez y con el doctor Chowell en la Universidad de San Diego, y que bueno, ellos apoyaron para nosotros poder tener una estimación más cercana a lo que pudiéramos tener en el estado de Jalisco. Y bueno, también otra de las estrategias que el Centro Universitario y la Universidad de Guadalajara realizaron, pues es generar 4 laboratorios de la universidad para realizar pruebas de diagnóstico para COVID-19, sobre todo enfocados al diagnóstico por PCR en tiempo real, que es la metodología que ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y para esto, bueno, estos laboratorios cuentan con el aval del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, en donde bajo todas las medidas de seguridad biológica, pues se pueden tomar muestras a través de un drive-thru, en donde, bueno, nos permite a nosotros pues incrementar el número de pruebas en el estado, lo cual también esto es relevante porque nos permite conocer cuál es un estado más real y poder hacer los cálculos y las estimaciones de una manera diferente, ¿no? Entonces, esto pues ha abonado de una manera relevante en el estado y bueno, y consideramos nosotros seguir haciéndolo en los siguientes meses. De tal manera que, bueno, también esta información que se emitió el 25 de marzo de 2020 respecto a la toma de decisiones a tiempo, pues ha sido muy importante. Aquí podemos ver en esta gráfica diferentes países cómo fueron evolucionando. En color naranja tenemos a China, cómo fue dándose el número de incremento de casos y en qué momento tomaron las medidas pertinentes. Podemos ver nosotros que aproximadamente en el día 3 es cuando China tomó, por ejemplo, medidas relacionadas sobre todo con medidas de aislamiento, quedarse en casa, suspensión de vuelos, etcétera, ¿no? Si nosotros vemos en el caso de nuestro país, que está en color tinto, nosotros podemos observar que, bueno, hasta el día 19 se tomaron en realidad medidas como cancelación de eventos masivos, también de igual forma la suspensión de clases y bueno, y también en ese momento para el 25 de marzo nosotros teníamos solamente realizadas 3,785 pruebas, lo cual esto pues no permitió saber en qué escenario estábamos o en qué momento finalmente
de la pandemia y cómo podíamos hacer las estimaciones de manera adecuada. De tal manera que lo que nosotros sí podemos comentar es de que independientemente de que tengamos el mejor modelo para hacer el análisis y sobre todo predecir cuáles son los puntos o los picos más altos de infección, va a ser muy complejo en el país y sobre todo en los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no tenemos un mismo número, un gran número de pruebas como lo tuvieron, por ejemplo, algunos países como Corea del Sur, por ejemplo, que tuvieron un gran número de pruebas. Para el 25 de marzo, por ejemplo, ellos tenían 316,000 pruebas aproximadamente. De igual forma, por ejemplo, Italia, 206,000 y pues bueno, no se diga China, 320,000, que incluso no fueron suficientes para este país por el número de pacientes. Si vemos nosotros, entonces en esta gráfica podemos nosotros valorar la diferencia que hay en las dos últimas, en México en particular y en el estado de Jalisco, donde podemos nosotros ver que en realidad en nuestro país se tomaron medidas hasta el día 19, por ejemplo, que es donde se cancelaron eventos masivos, y el día 22 la suspensión de clases. Pero quiero resaltar aquí las medidas que tomó el estado de Jalisco a diferencia del país, donde podemos ver que desde el primer día se cancelaron eventos masivos, luego la suspensión de clases, también el aislamiento voluntario. Se hizo por el estado la solicitud de cancelación de vuelos internacionales, sobre todo porque nosotros en el estado tenemos 2 aeropuertos en Guadalajara y en Puerto Vallarta, en donde se recibían pasajeros propiamente de Estados Unidos, que era nuestro principal foco en ese momento. Y también, bueno, se insistió en el hecho de que se hiciera la aplicación de pruebas masivas. De tal manera que si nosotros observamos el hecho de haber tomado estas medidas mucho antes que el resto del país, pues esto nos coloca en este momento en un estado en donde nosotros vamos a tener seguramente un pico de casos, pero bastante administrado, sobre todo en los siguientes meses, que puede ser en el mes de septiembre, de acuerdo al modelo réplica, que ya se ha calculado con base a variables que pueden ser más claras para poder definir este punto. Bueno, también otro factor importante del por qué consideramos que México y que en particular el Estado teníamos que cuidar a los pacientes, bueno, porque sabemos que tenemos como país altos índices de obesidad, de hipertensión y sobre todo también uno de diabetes. Entonces, esto es un factor que como sistema de salud pues nos permitía tener esa responsabilidad ética, sobre todo sobre la población. Una de las ventajas que tiene nuestra población es que solamente tenemos el 7% de adultos mayores, y bueno, esto si nosotros lo vemos a diferencia de otros países como Italia, por ejemplo, o como España, pues eso de alguna forma sería el único evento positivo que tenemos nosotros. Sin embargo, tenemos que insistir en que nosotros pues tenemos que cuidar también a las personas mayores de 60 años, sobre todo por estas condiciones que son muy particulares de nuestro país. Y bueno, simplemente al final quiero nada más comentar que bueno, los retos que nosotros vamos a tener en los siguientes meses pues van a ser muy grandes posteriores a la pandemia de COVID-19, puesto que ahora nosotros tenemos que hacer un análisis, tenemos que integrarnos con otras disciplinas, específicamente con áreas económico-administrativas y con otras instituciones que permitan a nosotros entender y hacer un análisis de cómo vamos a realizar pues este análisis o este regreso escalonado, que tiene que ser medido y basado en aspectos académicos y científicos, para que finalmente podamos tener pues un futuro alentador como resultado pues de esta pandemia que bueno ha trastocado a todos los niveles en los diferentes países, en México y obviamente en el estado de Jalisco. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Muñoz. Bien, en esta presentación que hace usted, tenemos algunas preguntas al respecto, la cual se las voy a transmitir. Dice, ¿cómo considera que ha sido el impacto derivado de la vinculación entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara para enfrentar la pandemia por COVID-19 en el estado de Jalisco? Bueno, yo creo que aquí ha sido muy importante la vinculación entre la universidad
y el gobierno del estado, sobre todo porque la universidad tiene como objetivo principal otorgar la información académica y la información relacionada con todo lo propio a las estimaciones que se hicieron durante todo ese tiempo y que se continúan haciendo, y de alguna forma yo creo que el hecho de que el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara estemos trabajando de la mano es lo ideal para todos los estados del país y para las naciones, porque finalmente tenemos que tener objetivos comunes, y el objetivo único que en este momento frente a una pandemia nos debe de mover a todos es indiscutiblemente asegurar a toda la población y dar las medidas preventivas propias que puedan facilitar y otorgar pues la salud en la población, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido muy positivo y creo que ha sido un ejemplo a nivel nacional y también a nivel internacional referente a las medidas que se han tomado de manera conjunta. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, Muñoz Valle, dado que usted ha estado involucrado en un modelo de predicción y aunque se ha contado con limitado número de pruebas, le pregunto si coincide con la fecha de junio, a mitad de mes, que hoy el gobierno federal comunica que sería el pico de la pandemia COVID-19 en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, bueno, definitivamente yo creo que para que nosotros pudiéramos hacer un análisis y estar de acuerdo con esta fecha que indicó el gobierno federal en el mes de junio, pues bueno, en primera instancia nosotros necesitaríamos saber cuál es el modelaje estadístico que ellos hicieron para que pudiéramos de alguna manera definir si esta fecha es la ad hoc para el estado de Jalisco. Sin embargo, lo que nosotros hemos realizado a través de dos modelos con el grupo de ciencia de datos, que fue con el que analizamos el modelo CEIR, y que este mismo modelo también lo ha realizado la Universidad Johns Hopkins. Nosotros tenemos una diferencia de un día o dos más o menos en cuanto al cálculo que han hecho, pero este modelo réplica, que es el último que hicimos en esta tercera fase en colaboración con el maestro Noel Gutiérrez y con el doctor Chowell en la Universidad de San Diego, consideramos que es uno de los más que pudieran tener mayor asertividad en el sentido de que toman en cuenta diferentes factores, como por ejemplo el hecho de que nosotros en Jalisco estemos considerando la suspensión de clases y el regreso hasta agosto, septiembre, dependiendo si estamos hablando de la Universidad de Guadalajara o en este caso las primarias y secundarias. Además también el uso, considera este modelo el uso del cubrebocas, que también ya es importante para su utilización en el estado de Jalisco, y además ellos tienen mucha claridad en este modelo, pues referente al número, por ejemplo, de personas que trabajan en la zona metropolitana de Guadalajara, en las áreas, etcétera, porque no es un modelo que lo hayan hecho en el último periodo, sino que este es un modelo que ellos han estado desarrollando a través de 3 años atrás, sobre todo el maestro Noel Gutiérrez, que está haciendo su doctorado en la Universidad de San Diego. Y bueno, y de acuerdo a estas variables, nosotros consideramos que uno de los picos máximos, pero bastante administrado, que pueda haber en el estado de Jalisco es en el mes de septiembre o en el mes de octubre, dependiendo de las condiciones. Sin embargo, esto no quiere decir que por el hecho de que el pico sea en septiembre o octubre, vamos a tener un gran número de casos. Si ustedes observan en este modelo que ya se ha presentado y que incluso está reportado en el 5º reporte que está en la página web, también el máximo número de casos se reporta en el mes de mayo, pero pues sobre todo para aquellas ciudades que no han tenido ningún tipo de intervención. Considero que es muy diferente el escenario que nosotros tenemos en Jalisco al escenario que tiene la Ciudad de México. ¿Esto por qué? Porque ellos tomaron sus medidas más tarde comparado con el estado de Jalisco. De tal manera creo o considero que nosotros podemos tener un tiempo en el cual nosotros también podemos planear pues un regreso escalonado a diferentes funciones y a diferentes actividades. De tal manera que para ser puntual, pues creo que vamos a diferir en cuanto a la fecha que estipula el gobierno federal y en cuanto a los modelos que nosotros hemos estado realizando, pues definitivamente. Sí, gracias, doctor. Bien, sabemos que nuestra especie humana vive o ha vivido momentos marcados por crisis sociales, ambientales y ahora esta crisis de salud. Esto nos ha implicado nuevas formas de relacionarnos en nuestro entorno, en nuestra convivencia.
Por lo tanto, ha creado problemas en el caso por el progreso que se ha dado, ya sea progresos biológicos y la recuperación de la sociedad y sus valores. ¿Cómo considera usted que la bioética puede contribuir al bienestar humano? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy importante. O sea, yo creo que en este momento en el cual estamos en la pandemia, la ética y la bioética en general, pues tiene un elemento decisivo desde el hecho, bueno, de considerar ahorita, por ejemplo, que muchas personas pues están en confinamiento voluntario, muchas personas también de manera importante pues han perdido sus trabajos. Eso ha sido algo que también ha sido como consecuencia de esta pandemia. Y creo que aquí la responsabilidad social y la responsabilidad ética que tienen finalmente las universidades, las instituciones y obviamente el sector salud, pues es altamente relevante para favorecer el desarrollo, pues de que nosotros o de que las personas se sigan manteniendo saludables. Considero que un aspecto importante ético, pues es finalmente considerar todas estas variables, el hecho de que nuestro estado, por ejemplo, se haya tenido la iniciativa y sobre todo la universidad de poder ella misma, aportar recursos, por ejemplo, para la realización de pruebas de biología molecular, etcétera. Pues este es un gran acierto finalmente hacia la sociedad y que finalmente es un compromiso ético y bioético que tenemos como académicos. Entonces yo creo que el desarrollo es amplio y podríamos hablarlo desde diferentes perspectivas, pero creo que las instituciones, al menos en el Estado, pues han hecho lo propio y bueno, y eso ha tenido finalmente pues un efecto y un compromiso ético sobre las personas y la sociedad. Gracias. Yo creo que esto contesta en parte la intención de mi pregunta, pero también y decía en parte porque aquí me preguntaban de los aprendizajes, ¿qué nos dejará esta pandemia de esos aprendizajes? Yo creo que ya lo ha definido concretamente usted en esta intervención. Y sí me gustaría, en principio, darle un agradecimiento acerca de su charla y el contexto que ha jugado la universidad con todo su equipo de trabajo para enfrentar esta pandemia a nivel regional y marcar la pauta en muchos aspectos a nivel federal también. Yo creo que la universidad, con el liderazgo del rector general y de usted que representa el barco insignia, podríamos decir, en Ciencias de la Salud, su centro universitario, pues hasta el momento han guiado asertivamente con todos aquellos mecanismos de predicción con sus científicos, los aportes en la creación, en el diagnóstico por PCR del coronavirus. Y esto, sin duda, ha marcado una presencialidad en las relaciones de la sociedad con la Universidad de Guadalajara. Esto podríamos decir que la universidad cumple éticamente sus funciones al traspasar las fronteras concretamente de sus espacios áulicos y de laboratorios y al contribuir con el atemperamiento de esta pandemia. Bien, a mí me gustaría, en principio, agradecer la exposición, pero también me gustaría darles a cada quien 2 minutos, de 1 a 2 minutos. Ya nos hemos extendido un poco en tiempo, pero ha estado muy interesante sus pláticas, para que hicieran una conclusión y un mensaje muy concreto y preciso acerca, en este caso, de sus intervenciones. Empezamos, en este caso, con el doctor Martínez Moscoso, para que nos haga una síntesis del mismo. Muchas gracias, doctor Galindo. Creo que, en primer lugar, los comentarios y las ponencias de los compañeros de panel han sido fundamentales para ver las diversas perspectivas que atravesamos durante esta pandemia. Y en general creo que es importante
que la pandemia no quede solamente como un hecho aislado, sino que al contrario nos permita realizar una serie de reflexiones, por ejemplo, entre ellas, sobre el fortalecimiento de los servicios tanto de salud y de educación. Y hago referencia a los dos de manera específica, tanto a los temas de salud por obvias razones, por la infraestructura, para no hacer inversiones tardías o emergentes, y en el caso específico de la educación, por obvias razones desde sus dos perspectivas, tanto de la investigación, que el doctor Muñoz bien lo ha traído, el papel fundamental que ha tenido la Universidad de Guadalajara y otras alrededor del mundo, y por supuesto en su relación también con la vinculación, porque obviamente la sociedad necesita cada vez más una universidad, una academia mucho más activa. Esto nos debe llevar a reflexionar que los paradigmas, que los modelos a los que estuvimos acostumbrados, por supuesto que van a cambiar, pero no quisiese y no creo que sería conveniente que suceda que una vez que, por ejemplo, se encuentre una vacuna o en su defecto desciendan las cifras, se lo tome simplemente como un hecho aislado, porque vendrán nuevas pandemias, vendrán nuevas amenazas, y creo que el Estado tiene que estar fortalecido a través de sus instituciones, no solamente desde el punto de vista organizativo, sino a nivel desde la perspectiva institucional. Esa sería mi reflexión final. Muchísimas gracias. Ahora pasamos en este momento con la doctora Silvia Lerma Partida para que nos haga un pequeño mensaje acerca de su disertación que tuvo, doctora. Pues gracias por este tiempo extra. Yo considero que la pandemia nos tiene que dejar una lección a todos, de que todos juntos podemos aportar y que entre todos podemos salir de manera airosa de esta situación. Pero también otro punto a favor que podemos tener es que los servicios de salud para la adolescencia y la juventud, sobre todo para los más vulnerables, salgan fortalecidos de esta pandemia con la fortificación que se está haciendo de los servicios de salud, sobre todo a nivel nacional, todos los hospitales nuevos que se están equipando. Sería interesante pedirles que sigan estos funcionando a lo largo de la vida ya, que no sea nada más para esta situación emergente, sino que sigan funcionando para que los adolescentes y los jóvenes puedan contar con servicios de salud accesibles, amigables y acordes a las necesidades principales para obtener ellos la calidad de vida en relación con la salud que se merece. Eso sería mi mensaje. Bueno, gracias, doctora Silvia Lerma, por esta breve explicación y síntesis. Y bueno, pasamos con el último de nuestros panelistas para que nos haga lo mismo al respecto, ¿no? Doctor Francisco Muñoz, vaya, por favor. Muchas gracias. Bueno, de igual manera yo coincido con mis compañeros panelistas. Creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho a todo lo que debemos de hacer, organizar, a tener protocolos finalmente, o sea, para este tipo de emergencias sanitarias, pero sobre todo que yo creo que algo que nos ha enseñado mucho es que debemos todos de estar trabajando unidos, todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, que por cierto, feliz Día Internacional de las Enfermeras, a los químicos también, a los investigadores, que son los que participan también en la generación de estas pruebas. O sea, y yo creo que el mundo ha dado un ejemplo de lo que podemos hacer todos unidos, sin divisiones, y creo que ese debe de ser el objetivo, porque el objetivo en primera instancia, pues es la salud de las personas, e indiscutiblemente, bueno, esto nos permite también identificar que tenemos muchos retos, como es el nombre de este simposio, muchos retos en el sistema de salud que todavía debemos de ir alineando, pero que yo estoy seguro que lo vamos a poder hacer teniendo información verídica, clara y concisa, y sobre todo de expertos de cada una de las áreas, ya que los diferentes profesionales de la salud pues podemos aportar desde diferentes aristas, y creo que eso tiene que ser un reconocimiento que se tiene que hacer, y yo creo que en esta pandemia el reconocimiento es para todos los profesionales de la salud y para todas las personas que finalmente pues han estado participando en los diferentes foros también como este, dando su experiencia y que finalmente permite comunicar de una manera más objetiva y asertiva. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo, por último, me gustaría agradecer
a nuestros expositores el tiempo que nos dedicaron con sus experiencias, con sus investigaciones, pero también agradecer a toda la audiencia que nos ha seguido por esta vía. Es el primer webinar que establece la Red Internacional de Derechos Humanos y reconozco la diligencia que tuvo el licenciado Miguel Padilla López en lanzar este tipo de esta modalidad de virtualidad, que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva normalidad de nuestras relaciones, definitivamente, y por lo tanto esperemos que de aquí deriven muchas más. Yo les agradezco a todos ustedes, a nuestra audiencia, y gracias por su participación. Hasta pronto. Gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.